y buenas tardes a una nueva charla de la Fundación Cordobeses Comprometidos. La Argentina está en crisis y esta crisis no está dada por el coronavirus. Es una crisis que está enquistada, que está pétreamente asimilada a nuestra sociedad y que nos ha ido corriendo la línea de tolerancia y hemos aceptado en estos últimos tiempos y con el coronavirus de manera más acentuada el cercenamiento de nuestras libertades. Y eso pone en evidencia la crisis no es del coronavirus, sino que es una crisis institucional. Y si tenemos una crisis institucional es porque también está en crisis el texto de nuestra Constitución Nacional. Y al estar en riesgo nuestra Constitución Nacional, estamos en un estado de emergencia. Y es por eso que hoy hemos citado a uno de los grandes paladines de la Carta Magna, al doctor Antonio María Hernández. Solo para presentarlo brevemente y antes de darle la palabra, para aquellos que no lo conocen, el doctor Antonio María Hernández es profesor titular plenario de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Por último, ha sido convencional constituyente de la Nación en el año 1994. El doctor Antonio María Hernández, bienvenido y buenas tardes. Lo escuchamos atentamente en un tema de gran sensibilidad y de mucha actualidad. Muchas gracias por esta presentación, Sebastián. Muy honrado con esta invitación, Eduardo. Para mí es un gran placer poder dialogar esta tarde con ustedes. Celebro este tipo de actividades que revelan un gran compromiso cívico. Voy a tratar de hacer una exposición sobre los temas más actuales que está viviendo la Argentina. He pensado en aproximadamente 25 a 30 minutos y luego de esto, con mucho gusto, nosotros podemos dialogar, podemos discutir, me pueden formular algunas preguntas. Habíamos convenido con los organizadores que el tema era esencialmente las cuestiones de la emergencia y el orden constitucional. Lo digo muy sintéticamente. La emergencia normalmente produce un efecto en el orden constitucional, que es el otorgamiento de mayores competencias al poder del Estado, que se suponen mejores condiciones para afrontar los problemas de este tipo, que es el poder ejecutivo, pero esto en modo alguno significa que no funcione el órgano máximo de gobierno con la máxima representación de la soberanía popular, que es el Congreso. Y además, como lo dijo la Corte Suprema muy tempranamente en el caso Alem en 1893, siempre tiene que haber un funcionamiento pleno del Poder Judicial porque es el que, ante los excesos cometidos por falta de proporcionalidad o de razonabilidad en las medidas, puede haber afectación de derechos y garantías constitucionales y tiene que ser el Poder Judicial el que obviamente aplique y salve la supremacía de la Constitución. Pero ya vamos a ver que a lo largo de la historia argentina, nosotros nos hemos caracterizado por un avance notable en cada instituto de emergencia aplicado sobre los derechos individuales. Y además esto ha producido otro efecto patológico muy severo en el régimen político argentino, que es lo que se llama el hiperpresidencialismo argentino. Así que en definitiva, a lo largo del tiempo, cuando uno visualiza lo que nos ocurrió con distintos institutos de emergencia, empezando por los que estaban consignados en la Constitución histórica, empezando
por ejemplo, por intervenciones federales, se va a dar cuenta que en un país serio sobran los dedos de la mano para contar las intervenciones federales, pero en nuestro caso tuvimos 155 y en 2/3 partes de casos solo en base a un decreto del presidente de la República, con lo cual esta arma extraordinaria destinada a tutelar los principios del federalismo argentino terminó convertida en el lamento clásico, porque fue una forma de uniformar el país y el presidente de la República se fue fortaleciendo a través del tiempo con este instituto. Lo propio ocurrió con el otro instituto más severo, estamos hablando en este caso del estado de sitio. Ustedes saben que normalmente un instituto de emergencia tiene que regir por un tiempo limitado, pero nosotros, por ejemplo, en el estado de sitio decretado por María Estela Martínez de Perón en 1974, la duración fue casi hasta el momento de la recuperación democrática con Raúl Alfonsín en 1983, o sea, casi 9 años de estado de sitio donde se produjeron muy severas violaciones de los derechos humanos. Cuando llega la reforma constitucional de 1994, se incorporan 2 nuevos institutos de emergencia, o sea, las emergencias declaradas por el Congreso, en cuya virtud se produce una delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, siempre bajo los límites establecidos por el Congreso, que en cualquier momento además puede reasumir esas atribuciones delegadas. También aquí, desafortunadamente, nosotros hemos visto que a lo largo de la historia la cantidad de veces en que el Congreso declaró emergencias y delegó competencias en el Poder Ejecutivo ha sido también sumamente larga y además muy extensas y además cada vez con mayores delegaciones. Por ejemplo, uno criticaba lo que fue la ley 25.561, que fue la del 2003, la del Corralito, pero la del 2002, la del Corralito, pero resulta que tuvo 18 años de vigencia. Así que tuvo exactamente 18 años, 16 años de vigencia, pero escuchen esto, en el momento en que terminaba la vigencia de esa emergencia, el Congreso declaró otra emergencia, esta vez por cuestiones sociales, y no terminó el mandato de esa emergencia cuando ya llegó 2019 y se produjo la sanción de la ley 27.541, que declaró la emergencia en 9 materias. Una de ellas fue la materia sanitaria, cuando nosotros no sabíamos que iba a aparecer la cuestión del coronavirus. Pero esto para que ustedes entiendan que la Argentina en definitiva ha vivido a lo largo de la historia de emergencia en emergencia y que tenemos casi 100 años continuos de emergencia económica y por si faltara algo, falta otro instituto, que es el más conocido a nivel popular en este momento, son los decretos de necesidad y urgencia, sobre los cuales yo les voy a dar algunos datos para que tengan una idea clara de esta cuestión. Durante la presidencia de Alfonsín, antes de la reforma constitucional del 94, solo 15 decretos de necesidad y urgencia. Durante los 10 años de presidencia de Menem, un mandato antes de la reforma y otro posterior a la reforma, 550 decretos de necesidad y urgencia. Néstor Kirchner, 237 decretos de necesidad y urgencia. Fernández de Kirchner, 85 decretos de necesidad y urgencia. Macri, 45 decretos de necesidad y urgencia. Y ya se ha perdido la cuenta en solo 8 o 9 meses los que ha dictado Fernández, que tienen que haber sido ya, por cierto, más de 50, y ya voy a volver para hablar de la realidad, lo que ha hecho con este instrumento. Es decir, queda confirmado que el problema de la emergencia asume en la Argentina características sumamente graves. También vale la pena distinguir entre lo que es una emergencia, que es un acontecimiento previsible o no, de la naturaleza o del hecho del hombre. Por eso hay emergencias
políticas económicas, sociales, también producidas por un terremoto o producidas por un virus, como en este caso. El instituto de emergencia, en cambio, a los que me he referido, son instrumentos que están en la Constitución precisamente para combatir el tipo de emergencia. Y en el derecho comparado hay un vasto ejemplo de múltiples institutos de emergencia, pero claro, quiero que nosotros tengamos presente que, esto lo digo como introducción, que hay una doctrina de la emergencia. Esto no solo surge de la opinión de autores, sino también está la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también lo que es muy importante, luego de la gran reforma constitucional de 1994, nosotros integramos el sistema americano de derechos humanos. Hay dos instituciones a las cuales le hemos delegado competencias, inciso 24 del artículo 75, y ustedes saben, inciso 22 del artículo 75, que hay 11 instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía de la Constitución. Muy importante para el sistema americano, los dos institutos son nada menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal más importante que tiene América, y el instrumento jurídico internacional en materia de derechos humanos es la Convención Americana, también denominada Pacto de San José de Costa Rica, que también tiene disposiciones especiales dirigidas a la emergencia, artículo 27, y quiero resaltar específicamente dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha hecho un resumen por la resolución 1/2020, donde en definitiva sintetiza esa doctrina que establece claramente que durante la emergencia no se pueden afectar los derechos humanos fundamentales y que obviamente la razonabilidad, la proporcionalidad es la que debe guiar la adopción de medidas para no lesionar lo más importante, que son los derechos fundamentales. Obviamente, en todo el occidente democrático es muy clara la idea de que siempre tienen que funcionar los tres poderes, empezando por el poder legislativo. Porque en todo el occidente democrático, frente a una situación de emergencia, lo primero que hay que hacer es declararla oficialmente. Y eso lo tiene que hacer el Congreso de la Nación, que es el que además fija el tiempo de la emergencia. Nosotros en esta materia, empezamos mal con el decreto de necesidad y urgencia 260, porque sorpresivamente el presidente prorroga en varios meses esa declaración de la emergencia que había hecho el Congreso por la ley 27.541. Pero eso es seguido el 19 de marzo por el anuncio del decreto de necesidad y urgencia 297, que es el que establece lo que terminaría siendo el arma más utilizada por el gobierno argentino para combatir la pandemia, o sea, establecer lo que se llamó comúnmente como la cuarentena. Fíjense que publico un artículo el 23 de marzo donde señalo que acá este decreto sí tiene constitucionalidad, se cumplen los requisitos del artículo 99, inciso 3, pero además de todo esto, no funcionaba el Congreso en ese momento. Fíjense que además de todo esto, el presidente, con buen criterio, invita a los líderes de los partidos políticos de la oposición que estaban en el Congreso. Ahí lo vimos precisamente a Mario Negri, a Luis Naidenov, los presidentes del interbloque de Cambiemos, tanto en diputados como en senadores. Y también el presidente estuvo acompañado por gobernadores de otro signo político. Por ejemplo, estuvo el gobernador Morales, de la Unión Cívica Radical y de Jujuy. Así que, en definitiva,
En ese momento la cuestión era auspiciosa, había una cierta idea, además de unión nacional, yo lo destaqué en el artículo, pero en ese mismo artículo dije que el riesgo que corría la Argentina era que regresásemos al pasado, que es lo que les relaté anteriormente para explicarles la cuestión. Es decir, el pasado de los abusos, la utilización de la emergencia para afectar el sistema republicano y la forma federal de Estado, y para avanzar cada vez más sobre los derechos fundamentales. Exactamente el 24 de abril, casi a 30 días del artículo publicado en Clarín, publiqué otro que se llamó Federalismo y COVID, también en Clarín, y yo ahí sostuve directamente que ya nosotros habíamos regresado directamente al pasado. El presidente había tomado la costumbre de dictar sucesivos decretos de necesidad y urgencia, no funcionaba en ese momento el Congreso, comenzaba la oposición a requerir el funcionamiento del Congreso insistentemente, y luego de esto, por si faltara algo, la Corte Suprema y los tribunales superiores de justicia del país habían decretado una feria judicial, con lo cual prácticamente vos no tenías a dónde recurrir. En medio de esta situación es donde sostuve entonces que nosotros ya estábamos decididamente en el pasado, ya la lesión al sistema republicano era muy claro, y ahora explico la lesión al sistema federal, porque dije en ese artículo inicial, no vaya a ser que algunos crean que de pronto la emergencia transforma a la Federación Argentina en un sistema unitario. Efectivamente fue lo que pasó. Cuando ustedes analizan que 45 millones de personas dependen todavía de una autorización única emitida por el Ministerio del Interior para transitar en la Argentina, ustedes comprenden perfectamente que estamos en una forma de Estado unitaria, de ninguna manera una forma de Estado federal. Cuando ustedes saben que todavía hoy una excepción al decreto de necesidad y urgencia 297 para tener alguna actividad que signifique volver a la actividad comercial de servicios que es tan necesaria para superar los daños que está produciendo esta cuarentena, que de paso ya es la más extensa del mundo, fíjense ustedes que necesitamos la autorización del jefe de gabinete de ministros. Con lo cual no hay ninguna duda que acá se ha violado ostensiblemente la Constitución Nacional, actúan de manera completamente unitaria. Este esquema de decadencia institucional severísimo se repite exactamente en casi todas las provincias argentinas, donde los gobernadores también subordinan a los intendentes y donde además no funcionan, salvo algunas excepciones, las legislaturas. Todo se maneja por decreto, de la misma manera que en el orden central. Por si faltara algo, a nivel municipal vuelve a ocurrir lo mismo. Es decir, falta funcionamiento de los consejos deliberantes. Tengo que advertir que en materia sanitaria, en la Federación Argentina, hay una concurrencia de facultades, es decir, todos los órdenes de gobierno de la Federación Argentina, sea gobierno federal, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cerca de 2.300 gobiernos locales, todos pueden ejercitar competencias en materia sanitaria. Por supuesto, cada uno en el ámbito estricto de su competencia. Había dicho que a consecuencia de ello y de lo que fue la gran reforma constitucional de 1994, se imponía en la Argentina algo que por supuesto de ninguna manera se llevó adelante, que era ejercitar lo que se llama un federalismo de concertación. Y el gran ejemplo, para que ustedes lo vean con claridad, fue el de Alemania. Todo el mundo observa cómo fue ejemplar la lucha contra la pandemia efectuada por Alemania, donde la canciller alemana Merkel acuerda con los 16 líderes de los Länder alemanes cuáles son los lineamientos
para combatir la emergencia sanitaria, el COVID, pero la aplicación concreta de las medidas estaba a cargo de los Länder, que son como las provincias argentinas, y de los municipios alemanes. Así que en definitiva, fíjense qué diferencia cómo se actuó en aquella situación con un federalismo cooperativo de concertación, donde se acordaban las grandes decisiones en comparación al criterio de hiperpresidencialismo que ha primado en la Argentina, que es una patología muy severa, como lo advertí, y además gobierno por decretos. En medio de toda esta lucha política, finalmente el 13 de mayo vuelve a funcionar el Congreso. Ahora voy a hacer un análisis ya de otras medidas, ya con funcionamiento del Congreso. Acá hay que decir que en aquel primer momento hubo que tomar algunas medidas y se establecieron protocolos especiales en cuya virtud hubo un funcionamiento mixto. Quedaban en el recinto las autoridades de los bloques y las autoridades legislativas de cada una de las cámaras. El resto de los legisladores estaban sesionando a distancia, lo cual desde ya significa una situación completamente distinta. En modo alguno se puede comparar ambas situaciones, pero en definitiva eso se entendía como una situación transitoria, excepcional, por razón de la emergencia. Había casos en el derecho público provincial similares, en provincias argentinas, en algunos municipios. Había en el derecho comparado también ejemplos de esta naturaleza, más allá de que la mayoría de los países democráticos y más avanzados en general siempre sesionaron de manera presencial. La cuestión es que no fue lo mismo lo ocurrido en el Senado que en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hubo un criterio siempre muy firme en esta materia. Acá es donde hay que reconocer el acierto que tuvo esencialmente Juntos por el Cambio y particularmente el presidente de su bloque, el diputado Mario Negri, que con toda claridad conceptual se dio cuenta de que había que fijar plazos muy breves en esta materia, porque ya en solo 30 días y solamente con consenso, o sea, con la opinión absolutamente unánime de todos los bloques, se podía avanzar en una renovación de esta naturaleza. A medida que el tiempo pasó, ocurrió otra circunstancia. Nosotros nos fuimos dando cuenta de que el presidente, en vez de utilizar decretos de necesidad de urgencia solo por cuestiones del COVID, comenzó a utilizar los decretos, pero en materias completamente distintas. Por ejemplo, avanzó nada más y nada menos que con la intervención a Vicentín, lo cual fue groseramente inconstitucional y al final el propio presidente tuvo que dar marcha atrás con la medida. Pero además, no tengo tiempo para detenerme en el análisis constitucional, publiqué las razones de la inconstitucionalidad, 2 artículos en Infobae al respecto, para el que los quiera ver. Pero resulta que la cuestión continuó. Inmediatamente después se conoció otro decreto de necesidad de urgencia. Acá se avanzaba directamente en contra del Congreso. Se autorizaba al jefe de gabinete a modificar las partidas hasta en un 100%, lo cual significó afectar una de las competencias más importantes que tiene el Congreso de la Nación. De nuevo, Diputados reaccionó muy bien y pidió una sesión especial para derogar este decreto de necesidad de urgencia y faltó muy pocos votos para que se pudiese conseguir el quórum. Pero el tema llegó a una situación de conflicto mayor cuando decididamente, pasando por alto lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, el presidente de la Cámara, Massa, llevó adelante una sesión en violación de ello, dando por prorrogado, cuando no había consenso, ese protocolo, y eso dio como resultado que el interbloque de Cambiemos decidiese incluso recurrir a la justicia. Acá de nuevo primó claramente la decisión política y jurídica del presidente del bloque, Mario Negri, que además me honró
con la designación como abogado del interbloque para plantear, junto al doctor Juan Vicente Sola, un amparo que fue presentado ante la Justicia Federal en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. La causa se está tramitando. Mientras tanto, ya hubo un triunfo político, porque cuando el presidente de la Cámara rápidamente tiene que convocar a reunión de labor parlamentaria, ahí aceptó el pedido de Juntos por el Cambio, y el resultado es que hoy decididamente para los temas importantes va a haber sesiones presenciales, porque con que solo lo pida un bloque ya es obligatorio que sea presencial. O sea que yo considero que esto es un avance muy importante en esta materia, y esto fue consecuencia de la firmeza política que hubo que demostrar en ese momento. Pero los temas de ninguna manera habían terminado, porque en medio de esta situación, por si faltara algo, avanzó por parte del oficialismo un tema muy delicado, que es lo que se llama la reforma judicial. Yo me he referido también a esta cuestión en muchos programas, he dado muchas opiniones al respecto, he sostenido claramente la inconstitucionalidad de este proyecto. El análisis de este tema necesitaría de nuevo un suma parte para explicarlo. Digo sencillamente que, en primer lugar, se afecta la Constitución Nacional porque no se respeta el federalismo. Acá lo que tenía que hacerse era pasar toda la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Lo explico muy sucintamente: de 988 magistrados actuales en la justicia federal, que pagamos todos en el presupuesto nacional, hay 550 que corresponden a la llamada justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que son los jueces civiles, penales, comerciales, etc. O sea, el interior pobre del país le paga a la ciudad más rica nada menos que el servicio de justicia. Todo ello en violación del artículo 129 de la Constitución Nacional. Por otra parte, hubo una creación verdaderamente impresionante de cargos. Son aproximadamente cerca de 1.400, todavía no sabemos el cálculo, es más de 10.000 millones de pesos. Hay una duplicación enorme de jueces federales penales, es casi el interés de la reforma, es una reforma sumamente, es decir, dirigida a la cuestión penal, porque atrás está el problema de la impunidad, todo ello ya en violación del artículo 36 de la Constitución Nacional, que tuve el honor de informar. Es aquel que no solamente se refiere a la defensa del orden constitucional, sino que en la segunda parte eleva a rango constitucional el enriquecimiento ilícito en ejercicio de la función pública. No hay ninguna duda que ha quedado en claro la parcialidad de esa comisión llamada Veraldi, integrada nada menos que por dos defensores de dos de las personas más ligadas al sistema político. Veraldi es el abogado nada menos que de la vicepresidenta, que tiene 11 procesamientos. Así que, en definitiva, comprenden ustedes cómo es una reforma absolutamente parcial, sin ningún tipo de consenso, donde sí adelanto que, por cierto, es absolutamente necesaria una reforma del Poder Judicial, y no solo del gobierno federal, sino también de los poderes judiciales provinciales. Pero esta reforma, en modo alguno, cumple con los requisitos de seriedad, de responsabilidad, de consenso político que hay que tener en un tema tan delicado como es el de la reforma del Poder Judicial. Para colmo, la mayoría de los cargos es para jueces, cuando nosotros sabemos que estamos en el tránsito desde el sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, con lo cual tendría que haber mayor designación de fiscales. Y además ya sabemos lo que ocurrió en esa media sanción en el Senado, donde en los últimos 15 minutos se crearon 361 cargos de jueces. Así que esto es para que se comprenda perfectamente la gravedad institucional de lo que efectivamente está ocurriendo en el país. En medio de todo esto, que ya era muy grave, muy delicado, por si faltara algo,
de manera groseramente inconstitucional, acá de nuevo escribí para Infobae, por un decreto el presidente de la República le quita 1,12% de coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires y lo transfiere directamente a la provincia de Buenos Aires. Como lo he dicho, no tiene ninguna competencia en materia legislativa el presidente, ninguno de los incisos 1, 2 y 3 del artículo 99 lo autorizan para esto, mucho menos en materia tributaria, con lo cual la violación es de otros artículos constitucionales como el 4, el 17, etcétera. Así que en definitiva, obviamente violado el artículo 75, inciso 2, he estado explicando que el país requiere de inmediato la sanción de la ley Convenio de Coparticipación Impositiva. Acá hace falta, ni siquiera por ley, que es lo que pretende hacer ahora el kirchnerismo, mandar una ley creyendo que de esa manera van a ratificar ese decreto inconstitucional. Explico desde ya que ni por medio de ley se puede salvar esa inconstitucionalidad, porque solo por medio de ley convenio se puede resolver una cuestión como la de la coparticipación impositiva. Lo que pasa es que todavía no están enterados que hubo una reforma constitucional, la de 1994, que fue muy importante precisamente en esta materia. Así que en definitiva, para sintetizar la situación actual del país, gravísima situación institucional, muy débil calidad de nuestra democracia, democracia caracterizada por ser una democracia delegativa, donde torpemente hay gente que cree que solo pueden resolver los problemas el presidente, el gobernador o los intendentes. No hay democracia deliberativa, no se entiende el valor que tienen los cuerpos legislativos, que es ahí donde tienen que darse los grandes debates para encontrar las soluciones a los problemas estructurales que tiene la provincia, que tienen los municipios, que tiene el país en general. En segundo lugar, es una democracia además de baja calidad porque es de tipo corporativo. Ya conocemos nosotros la fuerza que tienen las corporaciones en la Argentina. Conocemos también que todo esto es expresión de lo que se llama una sociedad anómica, es el término que utilizó Carlos Santiago Nino, que además esa anomia tiene que ser calificada, es una anomia boba. Nadie se da cuenta de lo que significa el incumplimiento de la Constitución y de las leyes. Y además es una anomia profundamente antidemocrática porque normalmente la Constitución o las leyes son el resultado de una deliberación democrática. Así que en definitiva esta es la realidad en que estamos. Por si faltara algo, permanentemente aparece un discurso que lo que trata es de profundizar obviamente la grieta entre los argentinos, es propio de los gobiernos autoritarios y populistas. Acá se está afectando profundamente ya la democracia argentina. No hay ninguna duda que lo que está en juego es la quintesencia filosófica política de la Constitución, es la democracia republicana y federal. Esto es lo que está en juego. Estos son los valores que nosotros tenemos que defender, de tal manera entonces que, como lo he dicho últimamente, nosotros tenemos que aferrarnos a la Constitución. La Constitución es el proyecto político por antonomasia de los argentinos, es el resumen de nuestras luchas, de nuestros ideales, es el gran proyecto político rumbo al siglo XXI, y obviamente si hubiese una aplicación mínima de la Constitución, un proceso de cambio podría comenzar en la Argentina. Particularmente, lo digo especialmente por las cuestiones también de tipo federal que tanto me preocupan en este momento, frente al zarpazo de lo que ha hecho el presidente, que además dinamitó los puentes y el diálogo que tenía, por lo menos con un sector de la oposición. Así que esta es la realidad nuestra. Les quiero decir que no hay que olvidar, estamos muy cerca del 11 de septiembre, no hay que olvidar las palabras de Domingo Faustino Sarmiento, que decía con mucha claridad, fue también un gran constitucionalista: arriba la Constitución como tablero
y abajo la escuela para enseñar a deletrear. Nada más. Muchísimas gracias, doctora Hernández. La verdad, un placer escucharlo. Muy claros sus conceptos. Deja una sensación bastante angustiante el hecho de que estemos en esta situación de emergencia, donde parece ser, me permite una reflexión personal, que el avasallamiento de las libertades va más rápido que la defensa de las mismas. Y es un momento en donde las instituciones y la demora en esta protección de las libertades individuales hoy están a la orden del día. Y es por eso que queríamos tener una palabra calificada para tratar de entender un poco más los mecanismos institucionales con los que contamos para poder frenar el embiste del Poder Ejecutivo en este caso. Vamos a dar ahora la posibilidad de realizar preguntas, algunos ya lo han hecho. Les recomiendo a todos que por favor las escriban en el chat para así poder retransmitirlas al doctor Hernández y hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Acá, Luis Granero había hecho ya una pregunta manifestando cómo se puede cambiar esta tendencia unitaria y los ciudadanos comunes. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, quiero agradecer nuevamente la intervención de Sebastián y voy a aprovechar para decir algo más, porque claro, siempre te falta tiempo, todo esto es muy extenso, pero quiero muy brevemente resaltar un punto. Es muy grave también lo que está ocurriendo en materia de derechos fundamentales y esto se vincula también con la pregunta que se acaba de hacer sobre qué puede hacer uno. A diferencia de lo que fue la otra emergencia que he estudiado, en verdad tengo 2 ediciones de un libro publicado tanto en Buenos Aires como en México, destinado al problema de las emergencias y el orden constitucional. Ahora ya está en prensa la actualización de la obra, pero comparando la otra gran emergencia que fue la del Corralito, y hablando de la actitud de los ciudadanos, yo quiero referir que allá se presentaron 400.000 amparos, es decir, la gente se abrazó a la Constitución y a su máxima garantía genérica, que es el amparo, en defensa de los derechos humanos violados. Y en aquel momento, por supuesto, que reaccionó muy bien la justicia federal argentina. Pero en cambio, en esta oportunidad, yo lo que noto es que hay muy pocos sectores que han recurrido a la justicia. No obstante, tengo que hacer el reconocimiento, particularmente para a 4 instituciones del sur de la provincia de Córdoba, particularmente del departamento Río Cuarto, porque esas 4 instituciones que son la Sociedad Rural de Río Cuarto, la de Vicuña Maquena, la Asociación de Transportistas de Achiras y el Consorcio Caminero también de Achiras, me buscaron como abogado, presenté un amparo por los derechos humanos violados a consecuencia del accionar inconstitucional de la provincia de San Luis, que llegó hasta bloquear nada menos que la Ruta Nacional número 8, que vincula varias provincias argentinas. También bloqueó la Ruta Provincial número 30, también levantó andenes de hasta 4 metros de altura, y esto ha producido muy severas violaciones de derechos, porque claro, hay múltiples interrelaciones a ambos lados de la frontera entre Córdoba y entre San Luis. Ustedes saben que el juez federal actuó correctamente, el juez federal Carlos Ochoa otorgó la medida cautelar que habíamos solicitado, pero inmediatamente en menos de 24 horas, el gobierno de San Luis obtuvo una medida cautelar distinta por parte de otro juez federal. Y el tema, ante el conflicto de la resolución de los 2 jueces, fue elevado directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la semana pasada, afortunadamente, se ha puesto en marcha el tema en la Corte Suprema, de tal manera que se ha requerido por 3 días informes a 5 provincias argentinas. Una de ellas, no solamente San Luis, también es la de Córdoba, porque ustedes saben que en Córdoba
que se han tomado medidas similares a las de la provincia de San Luis, prácticamente es imposible transitar, es imposible entrar y salir de la provincia, porque claro, te fijan condiciones tan severas, tan irrazonables, que te impiden ese derecho. Pero todo esto se vio potenciado, hablando de a lo que no me refería antes, pero que lo hago ahora, a las gravísimas violaciones de derechos humanos. Y todo esto quedó patentizado con una tragedia que nos ha tocado a todos los argentinos, fue la muerte de Solange, que como gran ciudadana, en una carta que es una defensa del constitucionalismo, dijo en su carta final que hasta el último suspiro tengo mis derechos que no me los van a arrebatar. Pobrecita, ella no supo que sí se los arrebataron, porque el COE provincial, de manera grotescamente inconstitucional, este grupo de irresponsables que tenemos acá en nombre del COE, impidió el ingreso del padre que venía desde Plotier, provincia de Neuquén, de tal manera que pobrecita ella no pudo recibir el abrazo postrero de su padre para despedirla. Y menos mal que el juez federal Busto Fierro otorgó una medida cautelar, pero ya cuando había muerto Solange, para que el padre pudiera por lo menos despedirla. Y una tragedia similar ocurrió acá con la provincia de Santiago del Estero. Sé que son las provincias a las cuales la Corte les ha requerido un informe, porque claro, es muy evidente lo que está ocurriendo en la Argentina. Entonces, lo que tienen que hacer los ciudadanos, defender la Constitución, aferrarse a la misma, eventualmente ante violaciones muy severas, presentar amparos o en su caso habeas corpus, recurrir a la justicia. Obviamente viene bien todo tipo de movilizaciones, hay que fortalecer nuestros bloques legislativos, tiene que escucharse una voz muy clara en defensa de la democracia, de las libertades públicas, de la Constitución Nacional. No hay ninguna duda que es lo que tiene que hacerse en la democracia frente al avance sostenido sobre nuestros derechos y libertades. Perfecto, doctor Hernández. Nancy había hecho una pregunta muy similar, creo que está respondida, respecto de qué podíamos hacer los ciudadanos. Y el contador Oscar Seco realiza una consulta que se la retransmito. Si fuera judicialmente decretada la inconstitucionalidad de la detracción al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿el presidente sería punible penalmente? Claro que hay responsabilidades de todo tipo. Por las violaciones a la Constitución y a las leyes, hay responsabilidad política por un lado y hay responsabilidad jurídica por el otro. La responsabilidad jurídica se divide en tres: civil, penal y administrativa. Pero en definitiva casi nunca se lleva esto adelante en la Argentina, y esto es una expresión más de la anomia y de la decadencia institucional que tiene la Argentina. Por eso nosotros somos los campeones no solo de la corrupción, sino de la impunidad. Ya sabemos que dura 14 años de promedio una causa de corrupción, por lo cual entonces nosotros, claro que violamos el artículo 36, no solo porque acá estamos con un problema de corrupción muy seria, sino con un problema todavía más grave, que es la impunidad. Y por eso tanto interés en manejar la justicia penal. Bien, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, aprovechando la presencia del doctor Hernández. Yo voy a aprovechar para hacerle una a título personal, dado que la charla me ha motivado mucho y me ha generado, creo que esa sensación de que podemos hacer algo más. Le consulto si, frente a esta crisis institucional que ha quedado en evidencia de manera muy clara con el tema del coronavirus y este hiperpresencialismo que usted mencionaba al principio de la charla y durante la misma, ¿es posible o es necesario realizar algún tipo de actualización en las instituciones? No, lo que hay que hacer es cumplir la Constitución. Fíjense que cuando se cumplen 25 años de la reforma, publico un libro acá en Córdoba por la Universidad Nacional de Córdoba que se llama A 25 años,
de la reforma constitucional de 1994. Y cuando me detengo, ahí analizo la legitimidad, las ideas fuerzas, la modernización institucional producida, el diseño constitucional, hablo el salto cualitativo producido, que es la modernización de nuestro derecho público, un avance muy reconocido a nivel del derecho constitucional comparado, pero el último punto es el de los incumplimientos, y ahí me detengo en particular. Acá está el problema de la anomia, de la débil cultura de la Constitución. La reforma y la Constitución en general está violada, está incumplida. El Congreso nos debe la sanción de 25 leyes reglamentarias, empezando, por ejemplo, por la ley convenio de coparticipación impositiva, que es responsabilidad no solo del Congreso, sino esencialmente y primero del presidente y de los gobernadores. Acá el presidente Fernández cree que en vez de respetar la Constitución, el federalismo de concertación, él puede directamente sacar de acá, poner acá. Una cosa verdaderamente increíble lo que está pasando hoy en la Argentina. Por eso necesitamos la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene una jurisprudencia consistente en esta materia, particularmente los fallos por los reclamos de San Luis, Santa Fe y Córdoba, fallado esto en 2015, que es, como lo he comentado en un artículo publicado en La Ley, el fallo más importante en materia de federalismo fiscal que ha dictado la Corte Suprema a lo largo de toda su historia. Muy bien, muchas gracias. Y para enriquecer aún más estas reflexiones finales, está pidiendo la palabra el legislador y vicepresidente primero de la legislatura de la provincia de Córdoba, Alberto Ambrosio. Tucho, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Hernández. Gracias a la conducción de la Fundación Cordobeses Comprometidos. Disculpen que rompí la regla de no escribir la pregunta para no hacerla tan larga. Yo sé que el doctor Hernández nos va a aportar muchísimo respecto a lo que le quiero preguntar. Primero, si no hay una incidencia directa en la baja calidad institucional a partir del debilitamiento de los partidos políticos. Hay un debilitamiento sostenido y marcado de todos los partidos políticos, la mayoría, algunos sumergidos en procesos internos interminables y otros sin debate, sin discusión política en el seno de los partidos. Entonces, es como que los brazos legislativos no alcanzan a ser lo suficientemente representativos por el debilitamiento de los partidos. Pregunta concreta si eso es parte también del debilitamiento institucional que padecemos los argentinos. El otro tema, respecto al análisis que bien lo remarcó con el tema de Solans y la mediocridad con la que las provincias se han manejado, particularmente Córdoba, y particularmente en este caso, absolutamente carente de sentido común, porque era mucho más cerca acompañarlo a Altagracia que acompañarlo a Neuquén con una comisión policial. No sé si también tiene que ver con la baja calidad institucional, porque las provincias en alguna manera han renunciado a cierta parte de su independencia, convirtiéndose en cortesanas del poder central, y naturalmente algunas de las medidas que toma la provincia tienden más a satisfacer las ambiciones del poder central a cambio de algún beneficio que podría venir en billetera, que a resolver la situación propia de la provincia. Te dejo plantear estas dos inquietudes, doctor Hernández, y por supuesto un placer escucharlo como siempre. En primer lugar, un gran abrazo fraterno para vos, Tucho. Sabés el enorme respeto y afecto que te tengo, y además cómo la distancia te ha acompañado en el instante de dolor que has sufrido hace poco. Así que te reitero mi respeto y mi afecto. Y por supuesto que comparto absolutamente lo que has dicho en ambos temas, que para mí son decisivos para mostrar lo que es la decadencia. En primer lugar, cuando tuve que analizar en un estudio los problemas que tenía nuestro federalismo, lo comparé con el modelo que nosotros tuvimos. Obviamente, en este caso, los padres fundadores siguieron el ejemplo norteamericano. Entonces la pregunta era, claro, pero ¿por qué hay tanta diferencia
¿Por qué nosotros un federalismo centralizado y alejado de la Constitución? ¿Y por qué allá un federalismo tan fuerte, con estados tan poderosos y autónomos? La respuesta es lo que acaba de preguntar el Tucho. Allá hay instituciones. Nosotros nos hemos quedado sin instituciones. Pero cuando vos te quedás sin instituciones y aparecen ahí nada menos que las que son fundamentales para la democracia, artículo 38 de la Constitución Nacional, los partidos políticos, que son la polea de transmisión de los problemas de la sociedad, donde necesitas partidos políticos modernos, donde hace falta una verdadera democracia interna, donde hace falta un debate doctrinario, donde hace falta además tener ideas claras, ya sea si estás en el gobierno como si estás en la oposición, no de ninguna manera un partido político que solo sirva como una pequeña maquinaria electoral para las elecciones, partidos políticos que se han transformado y que tienen lo peor que fue denunciado siempre, que son las oligarquías partidarias. Todo eso, toda esa, es la expresión de la realidad y de la decadencia argentina. Nosotros nos hemos quedado sin instituciones, este es un problema muy serio. Yo les sugiero la lectura de una obra muy importante, una de las más importantes en este momento a nivel mundial en esta materia, Cómo mueren las democracias, Levitsky y Ziblatt, que son dos grandes profesores norteamericanos. Es una lectura apasionante y muestra cómo avanzan los sistemas autoritarios o totalitarios para demoler las instituciones de la democracia y obviamente instaurar este tipo de regímenes. Así que nosotros estamos en un momento muy delicado a nivel de la democracia, a nivel mundial. Les quiero decir en ese sentido que solamente hay 20 países que son democracias plenas. El único país de América Latina que es democracia plena es Uruguay. Vean cómo combatió la pandemia en Uruguay al lado nuestro. El presidente Luis Lacalle Pou solo apeló a la libertad responsable de los ciudadanos, no hubo ninguna medida coercitiva, no utilizó ningún instituto de emergencia. Así que ustedes comparen la realidad, vean lo que ha pasado en Suecia. Nosotros nos burlábamos de Suecia, fue un verdadero papelón el que tuvimos a nivel internacional y resulta que hoy es obviamente el ejemplo máximo a nivel mundial junto con otras democracias. Porque además nosotros hemos visto el avance del sistema totalitario, empezando por China, que obviamente con el manejo de la biotecnología ha controlado absolutamente todo. Es el totalitarismo más avanzado de la historia. El sueño de George Orwell está completamente superado y realizado por el totalitarismo chino. Pero ustedes saben muy bien la tragedia que hoy vive el mundo a consecuencia de cómo actuó China en esta cuestión y qué hizo además con los médicos chinos, que fueron los primeros héroes que señalaron el problema de la epidemia en Wuhan y que obviamente han terminado todos muertos. Así que este es un tema muy serio, muy delicado. Está también siendo estudiada el accionar de la Organización Mundial de la Salud porque obviamente reaccionó muy lentamente y además con la influencia de China. Así que este es un tema que hoy está en estudio a nivel mundial. Conclusión. Fortalecer instituciones para tener democracia republicana y federal. No hay otro cambio. Y cuando decimos instituciones, claro que están incluidos los partidos políticos. Es fundamental poner el énfasis en la educación y en la educación cívica, democrática y popular. Lo que hizo muy grande a la Argentina hasta 1930, que es cuando comienza la decadencia nacional, fue la educación popular. Todos los padres fundadores tenían muy en claro que en una educación cívica y democrática vos podés encontrar la solución para ser una verdadera república, una verdadera democracia, y eso lo fuimos logrando hasta que comenzó la decadencia nacional y obviamente de la cual nosotros no hemos podido regresar pese a haber recuperado las instituciones democráticas en 1983. Pero todos nosotros sabemos lo que son la debilidad de nuestras instituciones. Con respecto a la otra cuestión, es muy importante precisar lo siguiente. El grado de centralismo no es solamente en la Argentina consecuencia de que el presidente avanza. Es increíble la declinación
de sus competencias constitucionales por parte de los gobernadores y a su vez por parte de intendentes y concejales frente a su vez a los gobernadores. Toda esta situación de decadencia institucional tiene responsabilidades institucionales muy claras. No hay ninguna duda que tenemos que modificar la situación del hiperpresidencialismo. Más del 80% de los ingresos están en manos del gobierno federal, por eso la dependencia política, económica, social de las provincias es muy grande con respecto al gobierno central, y lo propio ocurre con nuestros municipios en relación a los gobiernos provinciales. Así que son cambios institucionales muy profundos los que hay que llevar adelante en la Argentina. Si hay algo, una palabra a la cual hay que darle la trascendencia que tiene, es la palabra cambio. Hace falta un cambio muy profundo en la Argentina porque nosotros hoy estamos inmersos en la decadencia. Y por supuesto todo profundizado por este proceso de la emergencia, donde la emergencia ha servido para que lleven adelante este proceso político tan grave, del cual solo analicé algunos aspectos, pero que evidentemente requiere un análisis todavía más detenido y mucho más complejo. Muy bien, vamos con la última pregunta. Eduardo Muñoz pregunta: ¿por qué cree que la Corte Suprema no interviene ante tanto atropello? La Corte Suprema se ha puesto en movimiento hace poco tiempo, está tratando estas causas que yo les mencioné, son consecuencia del accionar groseramente inconstitucional de varias provincias argentinas que prácticamente han sellado las fronteras interprovinciales, han afectado no solo derechos humanos, sino las propias bases de la Federación Argentina, artículos 9 a 12 de la Constitución, prohibición de aduanas interiores. Pero es cierto que se reclama una mayor presencia de la Corte Suprema. Es un momento realmente muy complejo. Nosotros no sabemos qué es lo que va a sugerir la Comisión Beraldi, pero ya algunos personajes como Zaffaroni han hablado de la idea de transformar, ampliar la Corte y transformarla no en una Corte al estilo de lo que es nuestro modelo, que es la Corte norteamericana, un tribunal de garantías constitucionales, sino una especie de Corte de Casación para que se resuelva allá problemas civiles, comerciales, penales, etcétera. Seguramente están buscando manejar alguna sala penal para resolver sus problemas. Así que en definitiva, es cierto que necesitamos hoy la palabra de la Corte Suprema y una mayor actividad. Bien, muchísimas gracias, doctor Hernández. La verdad ha sido un gusto y un privilegio escucharlo. Una charla llena de contenido, de enseñanzas, y creo que con un mensaje de que hay que seguir trabajando, de buscar el cambio que usted acaba de proponer. Les mando un gran abrazo fraterno a todos y cada una de ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Nos mantenemos en contacto hasta cualquier momento y a luchar por la Constitución Nacional y por la democracia republicana.